Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a su clase de seminario de Derecho Civil en esta nueva semana que está comenzando. Ya sabemos con algunos cambios en términos de cuarentena, no tantos como quisiéramos, porque ha ido de manera paulatina. Y por lo que hemos leído las noticias del fin de semana, que han salido las estadísticas por ahí también, hemos podido apreciar que las comunas que salieron, algunas de ellas han ido incrementando los números. Así que uno podría decir que en definitiva eh, esto es complejo y mantiene su complejidad y la tuvo desde el día 1 y la tendrá seguramente hasta el día final. Así que a seguir cuidándose, a seguir siendo responsable, sobre todo en el mundo del derecho que sobre todo en el capítulo de hoy día, nosotros somos conscientes de la ley, somos conscientes de sus efectos y aceptamos su carácter imperativo. ¿Mm? Aceptamos su carácter imperativo porque entendemos la razón de ser de la norma. ¿Ah? ¿Por qué existen las normas? ¿Ah? Y se supone que un buen alumno de derecho ha entendido precisamente que esto de la regulación de la conducta humana exige la generación de una norma que regule su conducta, ¿cierto? Bueno, así que aceptamos estas reglas que nos tienen de alguna manera comprimidos aquí en nuestros hogares, ¿no? Así que deseando siempre que todos estén bien y que los efectos nocivos de la pandemia, lo primero en la salud, no los hayan tocado, porque esto es así, pues hablamos de el efecto de la enfermedad, ¿cierto? Hasta dónde se expande y hasta dónde se multiplica. Y por otro lado también está el efecto económico. Ya en estos días, entiendo, se ha comenzado a restituir. Fíjense, yo iba a decir a pagar, pero técnicamente no es un pago, ¿no? El pago, ustedes que ya son expertos ahí, es el pago a una contraprestación. Aquí lo que se está simplemente es ejerciendo un derecho de retiro, ¿cierto? De retirar parte de los fondos que tienen los afiliados a las administradoras de fondos de pensión. Bueno, así que esas también son novedades que se están produciendo desde el viernes y esta semana seguramente va a continuar. Y yo les decía que desde su punto de vista, ojalá todos estén bien en el sentido de que en lo económico no esté golpeando tan fuerte, ¿no? Los números no son buenos en términos de actividad económica, en términos de lo que pueda significar en este minuto la escasez de recursos, ¿no? Que es algo que uno pudiese decir es tan fundamental dentro de los temas de importancia para la persona, su salud y los medios de subsistencia, ¿no? Así que ojalá que en ese sentido también estén bien, que si van a retirar su 10%, eh, eso sea bienvenido en las necesidades personales que ustedes puedan tener. ¿No? Bien, bueno, y en lo medular podríamos decir que ya, me refiero de la clase, estamos viviendo tiempos bastante eh, atingentes, pertinentes y relacionados con nuestro tema que nos convocó la semana pasada, que era el de la teoría de la ley. ¿Ah? Hemos vivido un periodo legislativo de alta demanda, podríamos decir, y se han visto cosas difíciles, es cierto, en relación precisamente con la ley. Vamos a traer a colación un caso que ha sido complejo, ¿ah? Que es el homicidio de la joven acá en la quinta región y la discusión que se produjo porque la persona que ha sido imputada del crimen es una persona que había obtenido el beneficio de la libertad. Entonces, eso generó de inmediato
a eh, posiciones encontradas, ¿cierto? Y a uno le preguntan, de hecho a mí un ingeniero me preguntó, ¿qué opinas de que, bueno, haya esta persona estado en libertad? Y uno, de alguna manera, tiene que dar una respuesta desde el punto de vista de lo que uno es, ¿cierto? Uno es una persona formada en las leyes y entiende esto de las reglamentaciones, entiende esto de los principios, entiende esto de las garantías fundamentales de las personas, ¿cierto? Entonces, pero las personas no necesariamente están formadas, ¿ah?, en toda esta eh, actividad. Pero hay algo que a mí me llamó la atención en relación con lo que estamos viendo nosotros, que es la teoría de la ley. Por allí se discutió por algunas autoridades y también por algunos profesores de la academia que son expertos en familia, eh, respecto de eh, las leyes que efectivamente regulan esta protección a los menores. Se mencionaron varias, ¿ah? Se mencionaron varias, ¿ah? Pero entre ellas se decía, por ejemplo, hay algunas que llevan 6 años en tramitación, 5 años en tramitación, 10 años en tramitación. Entonces, independiente de cuál haya sido el objetivo de la ley en particular, el proceso de formación de la ley de alguna manera está siendo puesto en tela de juicio por los ciudadanos. ¿Es posible que una ley de tanta urgencia demore 5 años en tramitarse? 6, 7, y lo hemos dicho en otras cátedras, por ejemplo, lo que ocurrió con la ley de matrimonio civil, que contempló por primera vez el divorcio entre nosotros, que entra el proyecto, al menos que se transforma en ley el año 1990, la ley ve la luz el 2004, 14 años. Entonces esto nos genera un cuestionamiento ya incluso no solo como estudiantes de ley, no solo como profesionales del derecho, sino como miembros de la sociedad. ¿Puede una sociedad esperar que el proceso formativo de la ley tenga un periodo de formación tan amplio? Creo que es un debate, porque seguramente aquí se oponen dos cosas. La ley siempre es el producto de la reflexión, ¿cierto? De la reflexión, de la discusión y del debate. Así, digamos, la técnica legislativa eh, lo aconseja, por decirlo de una manera, ¿cierto? Pero la evolución social hoy día es de una rapidez increíble. Entonces, ya ni siquiera eh, podemos hablar a veces de 2 años cuando ya los cambios se han producido. Usted hoy día podría perfectamente observar a una persona de 13 años, a una de 15 y a una de 17 que se llevan apenas por 2 años, y sin embargo el cambio generacional es brutal. Entonces, desde el punto de vista formación de la ley, podemos nosotros tener un sistema de formación de la ley que demore tanto en tramitarse. A veces la urgencia demanda, si no hubiese ocurrido este caso, ¿ah? A lo mejor eh, la ley o las leyes que se relacionan con el tema van a seguir esperando en el Congreso. Entonces, hay un tema a visualizar en términos del proceso formativo de la ley, a tenerlo presente, y ustedes como futuros estudiantes, o sea, futuros abogados y abogadas, tienen una responsabilidad en cuanto a estudiar bien el tema, en cuanto a hacer propuestas y promover cambios que sean acordes con los tiempos, ¿m? Con los tiempos. Por eso a mí me llama tanta la atención que el presidente en el discurso hubiese mencionado situaciones que prácticamente en términos de igualdad de género, hombre y mujer, obviamente que son muy positivas. Eh, por ejemplo, en esto de que la mujer tenga derecho a contraer matrimonio
las segundas nupcias sin esperar este tiempo que establece el código, pero es una propuesta de reforma cuando el matrimonio en términos institucionales cada vez es de menor interés en la población. Entonces, por eso los tiempos que maneja el proceso formativo de la ley parecen no coincidir con los tiempos que la sociedad exige, dado la velocidad en que se producen los cambios. ¿Mm? Y precisamente en eso estamos con nuestro tema, porque nuestro tema precisamente es la aplicación de los efectos. Entonces, eso podríamos decir perfectamente, la ley de matrimonio civil, por poner ese ejemplo, se publica el 2004, cuando los cambios sociales ya venían del año 90. A lo mejor es muy probable que muchas de las instituciones, yo soy muy crítico, por ejemplo, del matrimonio ante la entidad de culto y de la separación judicial, que son dos instituciones que incorpora esa ley, porque de alguna manera obedecían a un buen propósito en el momento en que la ley a lo mejor se comenzó a discutir y de hecho se discutieron otros proyectos antes. ¿Ah? Eh, pero para cuando la ley se dicta ya las decisiones están tomadas. Se produjo una explosión de divorcios al comienzo importante, porque la gente no estaba interesada en pasar un periodo de tiempo separada judicialmente sin divorciarse. Esa es una institución que no tiene ninguna, en mi opinión, ninguna relevancia. Y respecto del ejercicio de tolerancia que debió darse y que no lo refleja el matrimonio ante entidad de culto, no ha servido porque precisamente el legislador no quiso eh, perder el monopolio de la institución. Es decir, el matrimonio sigue siendo una institución que se constituye y se solemniza en el registro civil. ¿Mm? Porque si bien se permite celebrarlo ante la entidad de culto, se debe registrar y prácticamente los requisitos son exactamente los mismos que debe cumplir al momento de ratificar según el artículo 20 de la ley 19.247. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice tampoco fue un ejercicio válido, porque no fue construido de manera de respetar realmente a aquellas personas que tienen una creencia. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor en el principio, cuando se va discutiendo la ley, el propósito es diferente, pero para cuando ya termina la ley, los propósitos socialmente han cambiado. Y eso es lo que es objeto, pienso yo, de que debe ser debatido, tiene que ser discutido. Porque obviamente que lo que estamos expresando lo hacemos a través de una visión crítica. No es bueno lo que está ocurriendo. Y en esto, ustedes habían tenido ahí que trabajar. Ya algunos, bueno, varios alumnos ya han dado su primer taller. Sus notas van a ser publicadas a contar de este día, de este día lunes. Así que para que lo tengan presente. Ya vamos a ir ahora al tercer catálogo de preguntas que va a quedar seguramente a partir de hoy, después de la clase. Bien. Bueno, así que bien por los que se han preocupado del tema. Dijimos nosotros que aquí estaban los efectos de la ley, ¿cierto? Y ustedes estudiaron y con muchos de los que hemos compartido en el taller online sincrónico, hemos discutido los temas vigentes, ¿cierto? Las leyes que se están dictando en este instante y en las cuales nosotros podemos apreciar esos efectos. Efectos, cuando hablamos de efectos, estamos hablando precisamente de la entrada en vigencia de la ley y de la producción de todas esas consecuencias jurídicas que la ley contempla. El efecto mismo de la ley es la consecuencia jurídica que ella contempla. Si la ley establece como contenido el derecho de retiro del 10%, el derecho de suspender la relación laboral, el derecho de acceder a un beneficio. Ese es el efecto de la ley en cuanto a su propósito, en cuanto a su objetivo, ¿cierto?
su contenido se está aplicando. Pero nosotros lo relacionamos con la vigencia, ¿cierto? El periodo durante el cual la ley produce todos sus efectos. Y allí los autores suelen distinguir desde el momento de antes de la ley, antes de entrar en su vigencia, antes de entrar en vigencia, luego desde la vigencia, que en este caso comienza con la promulgación y publicación de la ley y hasta su derogación. Y luego de la derogación también tenemos situaciones que pueden darse con posterioridad a la aplicación de esa ley, a la vigencia de esa ley, ¿cierto? Estuvo la ley vigente desde la publicación y hasta su derogación, pero existen efectos de esa ley que pueden aplicarse a situaciones nacidas con anterioridad a la ley y pueden aplicarse esos efectos a situaciones que ocurrirán después de que la ley haya sido derogada o haya perdido su vigencia. Entonces, desde esta perspectiva, de inmediato aparecen lo que nosotros conocemos como precisamente tres términos. ¿Ah? La aplicación de la ley en el tiempo, la aplicación de la ley en el territorio, la aplicación de la ley a las personas, ¿cierto? Que van marcando diferentes situaciones. Que ahí en los primeros artículos del Código Civil ya aparecen algunas referencias a ello, tanto precisamente el del efecto como lo de la aplicación en el territorio y también en relación con las personas. O sea, todos temas que fueron tratados en el título preliminar del Código. Ahora, dice nuestras preguntas relevantes que obviamente es bueno siempre manejar un concepto. Nosotros tenemos un concepto, que es un concepto que emana del artículo primero del Código Civil, pero sin duda que existen otros conceptos que son emanados de los profesores, de los doctrinarios, de las personas de los juristas, de los grandes juristas del derecho, que han dado alguna definición. ¿Eh? Y por lo tanto, ahí queda libre. ¿Eh? A mí me gusta esto de la regla socialmente obligatoria, esta definición cercana a Planiol, pero también está Santo Tomás y aquel que lo postule podrá dar a esta manifestación de la que habla nuestro artículo primero, que algunos dicen que es una definición de orden formal, porque solo describe el proceso de cómo se llega a una ley a través de esta manifestación soberana que amarra esa manifestación a lo prescrito por la Constitución, ¿cierto? Ese tema de la supremacía constitucional incipiente en ese artículo primero y, por supuesto, a los objetivos inmediatos en cuanto a mandar, en cuanto a permitir, en cuanto a prohibir, y que hace que el alumno estudie estas primeras clasificaciones de la ley, ante la ley imperativa, a la ley permisiva, a la ley prohibitiva, dentro de las cuales la ley prohibitiva para nosotros suele ser muy relevante porque según expresiones del mismo código, del mismo artículo 10 inclusive, cuando estamos frente a una prohibición, la sanción generalmente es la nulidad. Y los actos que prohíbe la ley son nulos. Y si uno se va más allá, se va al 1466, efectivamente, cuando se trata de un contrato que está prohibido, la sanción es la nulidad absoluta, según el artículo 1682. ¿Ven? Entonces, desde esa perspectiva, conocer un concepto, conocer esta clasificación tan clásica que emana del artículo primero, nos ayuda a resolver ya, por ejemplo, un tema de nulidad absoluta. ¿No? Hemos referido también la vigencia y la derogación, que está referida también en los artículos 52 y 53, y que nos muestran cuándo la ley deja de tener vigencia. Y existen fenómenos, ustedes los pueden haber estudiado, o de hecho tienen que haberlos estudiado, en esto cuando hablamos de la derogación expresa, efectivamente cuando el legislador, digamos, directamente, deja sin efecto, como ocurrió con la ley de matrimonio civil, que dejó sin efecto la ley de matrimonio civil de 1884.
Entonces el legislador dijo, si voy a partir con una nueva ley, tengo que derogar todo lo que ya existe. Fue una derogación totalmente institucional en base a esa ley, sin perjuicio de que haya contenidos que obviamente pudieran repetirse. Pero en esto de la vigencia de la ley, y decíamos que pueden existir efectos de la ley que se apliquen a situaciones nacidas con anterioridad a la ley y surge e irrumpe de inmediato estos conceptos de la retroactividad y la irretroactividad. La aplicación de los efectos de la ley a situaciones acaecidas con anterioridad a ella. Está el principio del artículo 9, ¿cierto? Y que ustedes aprendieron, es un principio solo de rango legal. ¿Qué significa eso? Que efectivamente en nuestro país no está prohibido dictar leyes con efecto retroactivo porque el principio de la irretroactividad es solo de rango legal. Salva las situaciones, como decían algunos alumnos en nuestros talleres orales, que se referían precisamente a la situación en el orden penal, porque eso está contemplado a la irretroactividad de la ley penal en la Constitución y precisamente que se refiere a las situaciones que favorecen a las personas que están siendo culpadas de delito, bueno, o que son, digamos, están condenadas, pueden haber leyes que efectivamente los favorezcan. Solo en ese caso se permite la retroactividad, pero el principio de la tipicidad, al principio de que efectivamente la conducta que efectivamente constituye el delito tiene que haber sido establecida por la ley con anterioridad a la comisión del hecho que se juzga, ¿cierto? Y por lo tanto ahí hay una protección que ustedes han estudiado, no en nuestra área, sino en el área penal. Y por otro lado está el tema de la irretroactividad, que también se llega a la conclusión tiene una protección constitucional, que es la de los contratos, ¿no? Que como bien decía alguno de sus compañeros en los talleres, precisamente nosotros tenemos un artículo 22 de la ley sobre el efecto retroactivo, que señala precisamente que en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. El hecho de que se incorpore un derecho queda hoy día protegido constitucionalmente precisamente porque sobre los derechos que emanan de los contratos existe propiedad. Ya tenemos el 583, que precisamente nos dice que sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad y las cosas incorporales en el código son los derechos. Y por lo tanto, existe entonces protección constitucional, artículo 19, número 24, para la propiedad. Y por eso toda la discusión, el debate que se da en este minuto en torno a el 10%, en el orden que son derechos, son cosas, en este caso es el dinero, es un bien fungible que está y que pertenece en propiedad a los afiliados y por eso también seguramente se va a producir una discusión muy fuerte en el proyecto de ley que busca nacionalizar esos fondos, es decir, traspasar todos estos fondos al Estado. Porque obviamente son dos visiones distintas que se están enfrentando. Seguramente es un debate que también viene para los próximos meses. Bien, ahora, dice allí, por ejemplo, ¿qué importancia tienen las siguientes normas? Son normas varias, ¿cierto? 8, 9, que se refieren precisamente a la presunción de conocimiento de la ley, a la irretroactividad. El 14, a la aplicación de la ley a todos los habitantes, incluso a los extranjeros. Recuerdan, allí la expresión habitante pasa a ser relevante porque es el principio de la supremacía de la ley en este caso, ¿eh? La ley no distingue entre las personas, ya no voy a decir ciudadanos, sino que voy a decir personas, ¿no? Todas las personas, y aquí dice habitantes, ¿no? La persona que se encuentra en este país es un habitante. La persona que tiene una residencia quiere decir que ya tiene una radicación y la persona que tiene un domicilio tiene un ánimo de permanencia. ¿Se fijan? Hay distintas categorías. La máxima, el domicilio, pero la más temporal, el habitante. Un extranjero se baja del avión o entra en el espacio aéreo chileno y ya queda sometido a la legislación nacional, ¿cierto?
Bien, y después se habla del 15, 16 y 17. Entre el 15 y el 16 está la famosa aplicación de la ley a las personas, ¿cierto? Cuando nosotros decimos los chilenos que se van al extranjero, que se van huyendo, porque no quieren pagar la pensión de alimentos, por ejemplo, ¿ah? Hablo de los que no quieren pagar la pensión de alimentos, no hablo de aquellos que no pueden pagar la pensión de alimentos, porque esa es otra circunstancia, ¿cierto? Es una diferencia que incluso lo hace el artículo 55 de la ley de matrimonio civil, cuando efectivamente se habla de aquellos que no han cumplido con los deberes que tienen para con la familia, pudiendo hacerlo. Ese individuo es el que en verdad estoy refiriendo, no aquel que no puede por circunstancias, por ejemplo, de orden económico. Entonces, en este caso, señalan estas normas que a las leyes chilenas quedan sujetos no obstante su residencia en el exterior. Porque la ley nos sigue, la ley se va con nosotros y por eso allí están en relaciones a las relaciones de familia, al Estado civil, a, a la capacidad cuando haya de tener efecto en Chile, a los derechos sucesorios, que ustedes han visto a lo largo de todos sus cursos de derecho civil, en familia, en sucesorio, en bienes. ¿Por qué? Porque precisamente la ley sigue a nuestros compatriotas. Es cierto que si bien eh, la aplicación efectiva debe traducirse en que el nacional vuelva a nuestro país para los efectos de hacerle aplicable lo que se pudiese haber resuelto, por ejemplo, por un tribunal, eh, es lo que en definitiva regula el legislador, porque estando fuera es probable que la legislación no lo alcance porque está bajo el amparo de otra ley y dependemos de que en ese país, y ustedes a lo mejor lo ven ahí en derecho internacional, eh, tenga tratados, aplique el principio de la reciprocidad, o se apliquen las leyes, por ejemplo, el derecho internacional privado, o el reenvío a esa posibilidad que tenemos de que aún no de nuestros nacionales fuera de nuestro país, el país donde está, diga, en este caso se aplica la ley de su propio país, señor. ¿Ah? Bueno, situaciones que efectivamente hoy día se pueden ir dando mucho, sobre todo que nosotros, lo hemos dicho en clases anteriores, tenemos un proceso de migración, en este caso de inmigración bastante fuerte. Están llegando personas de muchos países que vienen obviamente con un estatuto jurídico diferente y por lo tanto hay que conocer y también el número de chilenos que se va al extranjero y que hay que tener presente. Aquí hemos tenido dos casos, o uno, porque el otro parece que no se dio respecto de hace poco un joven que fue extraditado a Francia porque se le imputa un homicidio eh, y, ven, la legislación chilena aplicó el efecto de una ley extranjera concediendo la extradición a ese país. Situaciones que podrían, y no, nos pasó con los chilenos, que en algún minuto estuvieron allá en el Asia, a dos jóvenes que también fueron imputados y fueron condenados, si mal no recuerdo, o al menos en la propuesta de la fiscalía era precisamente condena. Entonces, bueno, se fijan, el tema de las leyes está ahí. Nuestras leyes no pueden ampararlo cuando están o se han cometido o se han imputado hechos que son delictivos, porque cada país tiene su reserva, su principio de territorialidad y lo aplica en su máxima expresión. Cuando habla del 16, estamos, y ustedes también lo saben, se está refiriendo a los bienes. Si los bienes están situados en Chile, bueno, la ley que aplicamos es la ley chilena. Y el 17 que consagra el famoso principio del locus regis actum, que efectivamente se refiere a que la forma de los instrumentos se rige por la ley del país en que hayan sido otorgados. Aquí, uno de los conflictos más notorios a nivel de la prensa precisamente ha sido el del matrimonio de personas del mismo sexo, ¿cierto? Tuvimos varios casos de Argentina, de Canadá y el último caso de dos
mujeres que han contraído matrimonio en España. ¿Ah? Entonces, ¿qué se aplica ahí? Dice, ningún problema, el matrimonio que ustedes han celebrado tiene pleno valor en Chile, siempre y cuando, artículo 80 de la ley de matrimonio civil, sea entre hombre y mujer. Y ahí es donde empieza el conflicto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la legislación reconoce la validez del acto, pero lo sujeta a la legislación nacional. En este caso, que el matrimonio celebrado en el extranjero es válido en Chile siempre y cuando sea entre un hombre y una mujer. Y el chileno o la parte chilena en esa relación matrimonial, bueno, se ampara también en su propia constitución y dice, bueno, sí, el artículo primero de la constitución señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿ah? Idea que es repetida en términos matrimoniales en el artículo 2 de la ley de matrimonio civil. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué no podemos contraer matrimonio en nuestro país? O al menos inscribir el celebrado en el extranjero. Bueno, ahí el debate también está planteado. Las normas no han cedido en la interpretación de permitirlo. Hasta el momento las normas mantienen una estructura de matrimonio, de rechazo al matrimonio igualitario. ¿Ah? También hay un proyecto de ley en el Congreso en este sentido que va a esperar mucho tiempo, decía la profesora Carmen Domínguez, que es una experta, una doctora en Derecho Civil y experta en familia, que muchos de los proyectos ahí duermen el sueño de los justos, esperando que algún día el Congreso reactive esos o de tramitación. Interesante, por eso le digo, el fenómeno legislativo seguramente es algo que tenemos que debatir y ver cuáles son los cambios necesarios. Avanzamos un poquito más y nos fuimos a la interpretación. Interpretar, buscar el verdadero sentido y alcance de una ley, de un hecho, de una cosa. Qué importante, ¿cierto? Ustedes ya lo hemos conversado en la clase anterior. Para mí es relevante la actividad de la interpretación porque es nuestra herramienta de trabajo. Nosotros interpretamos los hechos que nos cuenta el cliente, tomamos la ley y la interpretamos de acuerdo con los hechos que hemos ya recogido, los planteamos en nuestra demanda ante el tribunal. Si la audiencia es oral, explicitamos nuestra demanda o nuestro recurso y luego esperamos la sentencia, donde el juez interpreta los hechos en base a la ley de la forma en que él entiende que interpreta. Y si coincide con nosotros, todos felices. Si no coincide con nosotros, pues apelamos y nos vamos a la corte. Y ahora son 3 ministros, 3 integrantes del tribunal los que tendrán que decidir si hay coincidencia con el juez de primera instancia o si hay coincidencia con el recurrente. Y generan una interpretación. Si coinciden con el recurrente, fantástico, todos felices, hemos revocado. Si coincide con el juez, bueno, nos queda la opción de la casación si es que efectivamente hay mérito para ello. Ustedes saben ya que la casación no va tras los hechos. Entonces aquí la interpretación se vuelve solamente hacia la ley. Ya no vamos a interpretar hechos, sino que ahora vamos a ver la correcta aplicación del derecho. Y la correcta aplicación del derecho depende de la interpretación que le den los jueces, a esas leyes aplicadas, ¿cierto? Bien, por eso es una actividad tan cotidiana, tan constante, tan permanente y que en este caso nosotros debiéramos manejar con cierta soltura. En nuestro sistema, nosotros tenemos un código y lo hemos dicho en la clase anterior que las normas de interpretación no son propias, no las extrajo nuestro legislador del Código Civil francés, que no contiene de este tipo de normas, sino que por allí algunos profesores sostienen que fueron, entre ellos, si mal no recuerdo en este minuto, Claudio Llanes, al menos en su libro de interpretación jurídica,
habrían sido tomadas del Código de la Luisiana en Estados Unidos, y que es un código más o menos del siglo XIX, 1834, 38 por allí, y que sirvieron de base para construir estas normas que tiene el artículo 19, que tiene el código desde el artículo 19 y siguiente. ¿Qué tendencia demuestran? Porque aquí las tendencias son importantes. ¿Cómo interpretamos? ¿Qué entendemos por esta interpretación? La hermenéutica, que es el estudio precisamente de la interpretación, ha tenido su historia, desde los glosadores, cuando efectivamente el estudio era de palabra por palabra y se iban haciendo las anotaciones, las glosas entre líneas, y así se partió, por ejemplo, estudiando en la Edad Media el derecho romano, el Corpus Juris Civilis, que precisamente se iban haciendo estos estudios de esos textos, se iban glosando. Entonces era un apego muy irrestricto a la palabra utilizada por quien había generado en ese entonces la norma. Entonces, desde esa perspectiva, esa fue una tendencia, ¿cierto? Una tendencia que algunos le han llamado exegética, porque se va y se apega precisamente al texto de la ley. Pero en ese texto de la ley también va apareciendo con posterioridad el hablar de el sentido, ya no tanto de la norma en su letra, sino del sentido de la letra. Y nuevamente allí aparece esta idea o tendencia de, en el fondo, tomar el sentido del autor de la ley. En este caso, ¿cierto? Estamos hablando del momento en que se forma la ley, estamos hablando del Congreso y de la autoridad política de un tiempo determinado, ¿cierto? Se genera la norma en un contexto social, obviamente, y ahí descubrimos el sentido. Y otros que ya van avanzando en esto de los sentidos y se dice, bueno, una vez que la ley se promulga, una vez que la ley ya está o ha entrado en vigencia, se independiza de la voluntad de su autor. Y al independizarse de la voluntad de su autor, obviamente, queremos buscar su sentido en el contexto en el que ésta se aplica. ¿Para qué se dictó una ley? El contexto en que se aplica debe ser entonces el elemento coincidente con eso. Y por lo tanto, obviamente, variará, porque piensen ustedes lo que está pasando hoy día. Nosotros estamos viviendo un periodo en el que se están dictando leyes y se están interpretando de inmediato. Por lo tanto, estamos en una convivencia absolutamente cercana al autor de la ley. ¿Qué se quería? Basta con ir y tomar ¿cómo se llama? La historia de formación de la ley. Nos vamos a encontrar con los diputados, con los senadores, con el mensaje del presidente, que efectivamente construyeron este cuerpo normativo. Pero no es lo mismo cuando estamos hablando de leyes que se dictaron en los años 90. No es lo mismo si estamos pensando en el legislador de los 50, en el legislador de 1900 o en el legislador del siglo XIX. Por lo tanto, buscar el sentido de la ley seguramente va siempre a generar la disyuntiva que nos va a llevar al código originario o a la ley en su origen y al contexto en el que se está aplicando. Y ustedes lo pueden apreciar. Y en esto, futuras abogadas y futuros abogados, el tema no es fácil, y ustedes como buenos profesionales del derecho tienen que tener claro que lo que no pueden hacer es juzgar, en el sentido de decir si es malo o bueno, porque los contextos se van modificando. Podrán decir que hoy día interpretar de una u otra forma resulta negativo para la situación, pero no podemos decir que el legislador fue malo o fue bueno en 1900 o en 1857, porque obviamente era otro contexto. Entonces,
A veces uno tiende a apasionarse y aquí, en mi opinión, esto perjudica la interpretación. ¿Por qué? Porque no se trata de ir a una interpretación juzgando el tiempo anterior, porque el tiempo anterior tenía otro contexto. Es como si nosotros nos pusiéramos a juzgar las leyes que, por ejemplo, abolieron la esclavitud allá en el primer reglamento de 1811. O sea, es otro contexto. Yo sé que esto está siendo polémico en algunas partes del mundo, sobre todo con el problema racial en Estados Unidos. Eh, pero desde la perspectiva nuestra, de la nuestra, nosotros no somos sociólogos, no estamos estudiando antropología, estamos estudiando derecho y en este caso estamos estudiando la regla de interpretación. Lo que podemos buscar es el sentido de la ley. En este contexto, compararlo a lo mejor con el sentido de la ley que tenía el autor en su momento, cuando el autor está desplazado en el tiempo. Y entonces llegar a una conclusión. Buena o mala, no lo sabemos. Usted busca la interpretación para aplicarla a su caso, ¿no? Eso es lo que precisamente persigue esa interpretación. Buscar el verdadero sentido y alcance de una norma, que en este caso esa norma está siendo aplicable a su caso. ¿Mm? Así que es importante esto de estudiar. Estamos aquí hablando, digamos, de exposición rasante en relación con esta pregunta de en qué consiste la interpretación. ¿Mm? Los elementos de la interpretación del acto intelectual de interpretar, ¿ah? Que nuestro código, inspirado en la tendencia de la exégesis y del apego al texto, recoge 4 de los elementos de esta tendencia, que son interpretar basados en el elemento gramatical, en el elemento histórico, en el elemento lógico, en el elemento sistemático. Por tanto, se identifica rápidamente con esa tendencia, ¿cierto? Con la escuela de la exégesis. Entonces, aquí, cuando uno expone, precisamente no habla del elemento de la ley. En algunas de las exposiciones de sus compañeros yo escuchaba hablar de, no, aquí está el elemento gramatical, es un elemento de la interpretación, de la actividad de interpretar. Siempre tienen que tener presente que interpretar es una actividad intelectual. ¿Mm? Nosotros percibimos a través de nuestro sentido, que puede ser el oído o la visión en este caso, leemos el texto o lo escuchamos y entonces procedemos a la interpretación, ¿cierto? Basado en primer lugar en el elemento gramatical. Y entonces cuando uno habla del elemento gramatical, en el fondo siempre dice que es precisamente aquel elemento que consiste en buscar el verdadero sentido y alcance de una norma, recurriendo a su texto, recurriendo a las palabras de que sea válido el legislador. Siempre es un mecanismo, por eso hay que describirlo como mecanismo, ¿no? Es aquel elemento que consiste en, hay que describirlo como un mecanismo porque forma parte de la actividad del individuo. Dice, voy a interpretar esta ley, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es leerla. ¿Mm? Y ahí entonces se vale recurre a las palabras de que sea válido el legislador. Los artículos 19, 20 y 21 en el fondo establecen 3 reglas. La regla de que las palabras se interpretan en su sentido natural y obvio. La regla de que efectivamente las palabras deben ser tomadas en el sentido que han sido definidas por el legislador o en el sentido en que éste las ha tomado y si la palabra pertenece a alguna ciencia, algún arte u oficio, según el entender de esa ciencia o arte. O sea, son 3 formas de las que podemos extraer entonces el qué quiso decir el legislador, ¿no? Cuando utiliza la palabra el legislador, la utiliza en su sentido natural y obvio, la utiliza según definición, la utiliza dada por el mismo legislador, o cuando la toma en un sentido diferente, o
pertenecen a una ciencia o arte. La palabra demente es un clásico, ¿cierto? Que es una palabra que ha sido definida por las ciencias de la medicina, pero que el legislador la toma en un sentido diverso, ¿cierto? Por lo tanto, ya no se usa en su sentido natural y obvio, no se usa según la definen las ciencias de la medicina, sino que se usan en el sentido en que la ha tomado el legislador, que para todos los efectos siempre se entiende que la tomó en sentido amplio. Pero hay otras que no, que el legislador definió y tenemos que atenernos a la definición. Por ejemplo, la posesión, la meretenencia, la tradición, la prescripción, el dominio, ¿ah? Son todas la buena fe, son definiciones que ha dado el legislador. Nos gusten, no nos parezcan, podemos criticarlas, podemos comentarlas, pero a la hora que hay que aplicar el derecho, hay que aplicar esa definición. Sobre todo teniendo presente que nosotros tenemos recurso de casación. Quien se aparte de la ley corre el riesgo de que la casación caiga encima, ¿cierto? Aquí no hay que ser creativo. Cuando el legislador define, hay que ser obediente. ¿Mm? Así es la vida, sobre todo para nosotros. Cuando dice 50 kilómetros por hora la máxima, pues usted conduce a 50 kilómetros, porque así obedece un buen profesional de las leyes, un buen estudiante de leyes. ¿Mm? Ojo, ¿eh? Bien, bueno, tenemos el elemento histórico, aquel elemento que consiste en buscar el verdadero sentido y alcance de la norma, recurriendo a la historia fidedigna de su establecimiento. Lo fidedigno ha causado algún tipo de pequeño debate en orden a si se refiere al contexto social en el que efectivamente se genera la ley, que es lo que hacen los estudiosos de la historia, que analizan todas las consecuencias, todo el contexto, las circunstancias que generaron, o si se refiere a esta historia ya más que nosotros le llamamos al proceso formativo de la ley, al mensaje, a la discusión en las cámaras, a las comisiones mixtas, a toda esa historia de la ley que la podemos entender en dos sentidos, de contexto o de proceso formativo de la ley. Y ahí es donde está la discusión también o la crítica al elemento histórico. ¿Cuánto podemos avanzar en el tiempo para efectivamente dar el sentido de la ley hoy? Si tengo un problema hoy día, ¿puedo recurrir a la interpretación o al sentido que le quiso dar el legislador en 1857? Pienso que no. En lo personal, pienso que en familia el cambio ha sido dramático. Por eso ahí el profesor Cristian Lepín habla de los nuevos principios del derecho de familia. Por supuesto que no son los principios que regían la familia del siglo XIX, una familia patriarcal, una familia donde existía potestad marital, potestad sobre los hijos. Entonces uno dice, hoy día ese contexto ya no existe. No existe, desapareció. Ese mundo y esa familia desapareció. Y eso no puede ser considerado como algo negativo, porque es propio de la evolución humana. Bueno, lo lógico, buscar el verdadero sentido y alcance de la ley de tal manera, o encontrando, digamos, en sus expresiones la lógica, es decir, un sentido armónico, coherente, ¿cierto? Interpreto de tal manera que el resultado de la interpretación sea un todo lógico, coherente, armónico. La lógica que habla un poco de esta ciencia, del buen razonar, del buen pensar, debe darnos con un texto interpretado que no tenga contradicciones en sí mismo, ¿cierto? Y que va de la mano con el elemento sistemático porque precisamente consiste en buscar el verdadero sentido y alcance de un conjunto de normas de tal manera que haya entre todas ellas la debida
armonía y que se muestre como un todo coherente. Si hay coherencia en el resultado de la interpretación, quiere decir que la aplicación del elemento lógico y sistemático han sido prudentes. Así lo refiere el artículo 22, que dice, debemos recurrir a las mismas normas o debemos recurrir a leyes diferentes, pero que se refieran al mismo tema, ¿no? Y esto es importante, sobre todo, por ejemplo, con lo que pasa con el Código Civil y la ley de matrimonio civil, cuando se discutió, por ejemplo, si el código no contemplaba el divorcio y la ley de matrimonio civil sí, cómo interpretábamos dos leyes que se refieren al mismo tema. Entonces hubo que buscar una interpretación que fuera coherente, que dejara subsistente la definición del 102, pero a su vez permitiese el que las personas pudieran optar por el divorcio. ¿Mm? Entonces, bueno, se encuentra al final un camino en la interpretación sistemática de ambas normas. ¿Bien? Bueno, finalmente, después ustedes saben que ahí el artículo 24 se refiere a la equidad natural y al espíritu general de la legislación, que ha sido interpretado como los principios. Son elementos que sirven. Aquí claramente el punto es relevante a la hora de conversar los vacíos, ¿ah? Los vacíos de la legislación o lagunas. ¿Ah? ¿Se acuerdan que ahí esa es una de las características discutidas dentro del ordenamiento jurídico? ¿Los ordenamientos jurídicos son herméticos o tienen lagunas? ¿Ah? Hay, bueno, ustedes saben, varias tendencias. Una de ellas del realismo, el realismo jurídico, que plantea que efectivamente que es imposible que el legislador contemple todas las posibilidades de la legislación y por lo tanto la existencia de vacíos es una realidad. ¿Y cómo integramos, cómo colmamos ese vacío? Bueno, precisamente con normas como los principios generales de la legislación, que son los pilares fundamentales en las que ésta se sustenta, o también en la equidad, ¿ah? La equidad natural, que es todo un tema allí, ustedes saben, en el orden filosófico. Este sentido de la justicia aplicada al caso concreto. Bueno, teniendo presentes entonces estos temas de interpretación, tenerlos presentes a la hora de aplicarlos. La analogía, ¿eh? La aplicación de una misma interpretación cuando existe la misma razón, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de traer la interpretación que damos a un artículo, a una norma que sí existe, la podemos llevar a una situación que es muy similar, pero que no tiene norma aplicable. Por lo tanto, la analogía puede aplicarse desde el punto de vista de la interpretación, cuando existen dos normas, pero hay duda de interpretación y en una no hay duda. En cambio, en el otro caso es cuando, perdón, en la otra situación es cuando en un caso sí está regulado y en el otro no está regulado. Entonces, por analogía, aplicamos las normas. Caso típico, por ejemplo, de las reglas de formación del consentimiento que el Código Civil chileno no tiene y respecto del cual tradicionalmente y con una jurisprudencia bastante reiterada, pero no sin voces disidentes, aplicamos al Código Civil. Tomamos las reglas del Código de Comercio sobre formación del consentimiento, 97 y siguiente, se las aplicamos al Código Civil chileno. Y esto de la analogía ahí, por supuesto, que nos ayuda mucho. Estaba el artículo 22, ya lo habíamos visto. ¿Por qué es relevante el artículo 22 de la ley de efecto retroactivo? Ya, bueno, también ya lo hemos dicho. Y también hemos explicado la situación del 583. Bueno, dicha todas estas, o realizado estos comentarios, volver a los estudios en la parte de teoría de la ley para que estas preguntas ustedes las respondan, pero desde el manual, desde la exposición. Recuerden que aquí, sobre todo en este tema, influye mucho el que el alumno tenga, bueno, a esta altura ustedes ya tienen desarrollado su vocación de lectura, vuelva sobre los textos y los lea con
este comentario que hemos hecho, con los talleres que ustedes ya han realizado, y entremos entonces en una fase de afinamiento, de afianzamiento de los contenidos aprendidos. Bien, bueno, vamos a quedar hasta allí por el día de hoy. Recuerden que a partir de hoy van a quedar ya disponibles las grandes preguntas o preguntas relevantes ya de nuestra siguiente unidad, que es el acto jurídico. Bien, entonces ahí también lo vamos a hacer dividir, lo vamos a dividir seguramente yo creo que en 3 lunes o en 2 lunes, por allí hay que ver las cuentas de programa, y luego entonces vamos a seguir haciendo los talleres. Yo ya las personas que me indicaron sus días los voy a volver a citar seguramente pronto. Bueno, a seguir cuidándose, a estudiar, aprovechen porque en algún minuto nos van a decir ya todo el mundo puede salir a la calle y nos van a demandar desde nuestros trabajos, de nuestras actividades, y todos estos tiempos que tuvimos para avanzar en buenas lecturas ya no lo vamos a tener, y seguramente lo vamos a extrañar o nos vamos a ¿por qué no estudié? Así que para que no nos pase eso, aprovechemos nuestro tiempo. Muy bien, pues hasta la próxima semana.